Hola amigos, ¿cómo están nuevamente? Desde acá del restaurante Doña Inés de Casino Dreams Puerto Varas, quienes nos patrocinan, ustedes lo ven acá, las exquisitas cosas que tenemos. Iniciamos un nuevo capítulo de nuestro Poder Ciudadano del Sur y hoy día tenemos una invitada que hace algo particular. ¿Se acuerdan ustedes cuando chicos que le contaban cuentos a las mamás, a las abuelas? Bueno, María Fernanda Moleto, quien me acompaña, ella es una cuentacuentos no solamente de niños, sino que de adultos. Y nos pareció interesante porque esto, independiente a los avatares del día, el estrés, ella con esta magia de contar, relaja a adultos y a niños, entretiene. Así que paso a presentar a María Fernanda. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenos días. Hola, buenos días, Felipe. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. La verdad que una linda sorpresa y una linda oportunidad. ¿Desde cuándo te dedicas a esto, María Fernanda? Cuéntanos un poco, tú me decías fuera de cámara que trabajabas antes de guía turística o relatabas en un barco los lugares, sitios, en fin. Sí. Yo me formé en letras y traducción en la Universidad Católica, pero las traducciones en ese minuto no me llamaron la atención y me fui a vivir a San Pedro de Atacama. Ah, al otro extremo. Al otro extremo, sí. Y allí, con jefe de comunidades atacameñas, comencé a conocer todas las leyendas del lugar y los relatos. Entonces, cuando yo llevaba a mis grupos de turistas, empecé a incorporar todos estos relatos que conocía. ¿Te acuerdas de algún relato del norte que sea relevante? Ponte tú, algo de la astrología, de nuestros antepasados, de que hay algún vestigio de algo que conecte lo que hoy día está muy de moda. En este minuto así, abuelo de pájaro, no, pero la formación de los volcanes está también toda relatada con cuentos y leyendas, como se relata el relato del Licanrayén, que se forma el lago, el volcán, el lago, el Todos los Santos y el Yanquihue. Porque ahí, por ejemplo, allá hay relatos muy similares con el padre Licancabú. A la altura de Talca hay unas tazas, no sé si tú sí, te has oído. Las siete tazas. Bueno, de ahí dice que también hay un relato que dicen que hay unas terrazas donde salían ese relato no lo cohetes. conozco. Claro, yo me acuerdo que yo viví mucho tiempo por allá y se hablaba, los arrieros hablaban de que había unas rampas así que no estaban para ningún otro más propósito, que era como para salir yo en el verano estuve en ese lugar, pero la verdad que hice un trekking con una persona que yo le hago las traducciones de su página. Pero no me contaron Bueno, continúo con tu relato allá en el San Pedro de Atacama. ¿Qué cosas mitológicas hay relevantes que tú le decías a tus... Bueno, yo siempre les contaba, por ejemplo, la importancia de los pueblos originarios y cómo también llegaron los españoles y fueron avanzando hacia el norte. Y también fueron pasando a llevar cosas... Toda la cultura, sí. Yeah. Que lamentablemente... Aymara, principalmente allá, ¿no? Es la cultura atacameña y el idioma es el Kunza, que ya no existe. Ya no existe. No, el Kunza es un idioma que el lenguaje desapareció absolutamente. Se interrumpió. Pero bueno, ahí yo partí, digamos, ese fue mi cuna, digamos, de darme cuenta que yo podía transportar a la gente en el tiempo con las historias. Y después terminé trabajando con lo que te contaba acá en el NAIMAC, y ahí también me conecté con la cultura Cahuáscar y la cultura Selknam y Yagana. Y también ahí hay muy bonitas leyendas. ¿Qué trayecto hacías tú en el barco? De Puerto Montt, Puerto Natales. ¿Ya? Natales, Puerto Montt, ida y vuelta. Y ahí recalaban en varias partes, ¿no? Recalábamos en Puerto Edén, que ahí con el tiempo fue el lugar en que se formó una pequeña colonia cahuasca, porque hay que recordar que los cahuascas eran nómades y con una visión bastante
mezquina, digamos, de la individualista de la sociedad chilena. Les hicieron a este pueblito que fue Puerto Den, que empezó como una capitanía de puerto, y la gente se fue asentando ahí para vivir, digamos. Y ahí pasa el barco como atractivo turístico. Ahí pasa el barco como atractivo turístico, sí. ¿Y qué percibías tú de los turistas que iban? ¿Se interesaban por nuestra...? Sí, o sea, muchísimo, ¿sí? muchísimo. De hecho, era lo que más les llamaba la atención, porque cuando nosotros llegamos... un grupo de estudiantes llegamos a ser entrevistados al barco, nos hicieron realizar diferentes propuestas, ¿ya? Y Navimac, que en esa época era conocido por la fiesta, y no mucho más, digamos. Y tú yo dijiste, de ahí somos. Yo, no, la verdad que yo hice todo lo contrario. Algunos me quieren haber querido estrangular. Claro. Porque yo dije, no. Se apagó la luz. Le apagó la luz, sí. Les dije, no señores, les dije, ustedes tienen aquí la historia viviente, la naturaleza, se pueden hacer charlas culturales, hablar de la naturaleza, de los pueblos originarios que habitaban y siguen habitando en estos lugares, y conectémonos con lo que nos rodea. Y ahí presenté un proyecto formal y se empezaron a formar los guías, y eso fue lo lindo, digamos, que pudimos conectar a las personas no solo con el paisaje, sino que con lo que había sucedido ahí, con las historias de Francis Drake, con las leyendas de los dioses, de la naturaleza, Wono, el rey de los glaciares. Horus, sí, el rey de la guerra también. Oye, pero a ver, conecta la mitología con esto, conecta Francis Drake. ¿Anduvo por ahí Francis Drake? Dicen que sí. Pero ¿hay alguna, en alguna capitanía, hay algún registro de que el itinerario del barco o de... Más bien en el sector de Punta Arenas, pero como está todo relacionado, nosotros narrábamos diferentes historias de diferentes lugares. También acerca de la mitología de Chiloé, por ejemplo, cuando veníamos de vuelta, porque claro, se sabía, hacía el viaje hacia Puerto Natales, se enfatizaba en lo que iban a encontrar en la Patagonia propiamente tal, y cuando veníamos de vuelta nos enfocábamos mucho en la mitología de Chiloé. Y ahí se narraban las historias de la Pincoya, se conectaban las historias del Caleuche, fuera de la historia propiamente tal de Chile, ¿no? de cómo Chiloé fue el último bastión español en nuestro país y así. Bueno, y de ahí te vas entonces a contar cuentos. Cuéntanos un poco el cuentacuentos. ¿De qué se trata esto? ¿Tuviste? El cuentacuentos para mí nació de una forma muy especial, porque nació junto con mi niña, con mi hija. La verdad que yo tengo una abuela que siempre nos contó cuentos a nosotros de pequeños, y a mí me costó mucho quedar embarazada. Entonces cuando finalmente quedé embarazada de la Amanda, que así se llama mi hija, muchas cosas empezaron a pasar en mí y me empecé a acordar de melodías infantiles que no había escuchado en millones de años. O sea, te conectaste con tu infancia. Me conecté con mi propia infancia de una manera tal que necesité también volver a estar en contacto con niños, ¿ya? Y empecé a hacer un voluntariado en el Centro Lector de Lo Barnechea, ¿ya? Que ahí hay mujeres, grandes mujeres, muchas de ellas ya de lo que le dicen tercera edad, pero para mí son mujeres jóvenes de 60 y tantos, que iban a hospitales, al Calvo Maquena y todo. Pero como yo estaba embarazada, a mí me empezaron a mandar a escuelas chiquititas de Lo Barnechea, estar en el mismo centro lector, leyendo cuentos. Sí, leyendo cuentos. ¿Y qué tipo de cuentos contaba en ese tiempo? En ese tiempo... ¿Algo que te hayan relatado a ti o sacaste algo de tu propia producción? Hacíamos
hacíamos... Caperucita Roja. No, la verdad que no empezaba. Sí. Yo ahí Hansel y Gretel. descubrí que no estaban solamente los cuentos de los hermanos Grimm, sino que en el mundo de la literatura infantil había cualquier cantidad de ilustradores nuevos. Y empezábamos a sacar libros del mismo centro lector y los niños que iban nos iban a escuchar. Y luego, desde allí, ya emigramos a Puerto Varas. En esa época a mi ex marido le salió un buen trabajo acá en la zona y nos vinimos todos como familia. Y en algún minuto la Amanda, mi flaca chica, ella es alérgica alimentaria muy severa, digamos. Ahora estamos súper bien, pero fue un cuento de vida, digamos, porque la vida también es un cuento, que de alguna manera a mí los cuentos me empezaron a sanar y a rescatar de toda esta locura que me estaba pasando con esta niñita que tenía que criar. Entonces empecé de a poquitito acá y luego en una de mis visitas, tantas visitas médicas, en que la flaca estaba con un pie en la clínica y el otro en la casa, yo no sabía si le iban a dejar internada o no le iban a dejar internada, llega Claudio Ledesma a mi vida, que es un narrador argentino, un pregonero que ha ganado ya 2 veces el premio al pregonero en Latinoamérica, y me lo presentan en el centro lector. Y la persona que era Carmen Gloria en esa época en el centro lector le dice: Claudio Ledesma, te presento a Fernanda. Ella le dice: tiene un gran potencial y quiero que se forme contigo. Y yo, los ojos huevo frito, me dice: bueno, anda mañana a mis talleres. Yo no puedo, tengo la niñita en la clínica. Salió toda la parte doméstica. Salió toda la parte mamá aprensiva, ¿qué hacía con este pajarito? Y Claudio me dice: ¿pero tu mamá está acá contigo? Sí, le dije yo, mi mamá vive en Santiago. Bueno, pregúntale a tu mamá si mañana puedes ir. Voy donde mi mamá, le digo: mamá, ¿podré ir? Te haces cargo tú de esta niñita, la observas tú en la casa. Cualquier cosa que pase me avisa. Y cuento corto, hice los talleres. Con Claudio Ledesma en ese minuto me becó. Me regaló el taller. Después que te evaluó, me imagino. No, ni siquiera confió en el criterio de Calú. Pasé yo a los talleres, terminé los talleres, me presentó gente con la que yo terminé haciendo proyectos muy importantes que traje acá al sur de Chile después. Y me dijo: la única condición de este regalo que te hice es que con el potencial que tienes te empieces a dedicar al cuentacuentos y lo hagas masivo en el lugar que tú vives. Y ahí yo me lo tomé en serio y ya dejó de ser un hobby y empezó a ser mi oficio. Ahora tú estás presentando esto en la carretilla Arte Nativo, tengo entendido. Sí, ahí haces presentaciones. Ahí hago presentaciones periódicas, ¿no? Sí. Este año hemos hecho una sola, fue el jueves pasado, se llamó Cuentos para despertar el alma y la piel, y fueron cuentos que estaban ligados muy a mi historia personal, sin entrar en detalles, pero cuentos que a mí, lo que te decía yo, que al narrar algunos cuentos de los que narré el jueves, yo me fui sanando también, porque los cuentos tienen ese poder sanador. Y de hecho, al descubrir esto en mi propia historia, ahora me estoy dedicando a los talleres de autoconocimiento femenino a través de cuentos y leyendas, porque los cuentos tienen ese poder ancestral que está en la palabra desde hace muchísimo tiempo, y nosotros podemos cambiar y crear realidades, y hasta la Biblia lo dice, el verbo estaba primero. Claro. Oye, bueno, no creo que tú te acuerdes, pero a la gente le gusta el tema de escuchar historias. Existió en esos años La Tercera Oreja, me acuerdo, en Santiago, que se daba en una radio, sí, yo tendría haber sido muy chica. 30, 40 años atrás, o 50, qué sé yo. Pero me contaba mi abuelo que todos los días la escuchaban, ponte tú a las 8, 9 de la noche, La Tercera Oreja, y era un relato de algo en ese tiempo policial, a lo mejor, sí, pero también estaban unos cuentos de terror, los cuentos del doctor. Sí, claro. Pero en ese tiempo, cuando había visión como televisión, todo entraba por la radio y tú tenías un desarrollo motriz mucho mejor, mucho más
más desarrollados, Claro. valga la redundancia, en que tú te imaginabas todo lo que estaba Sí. pasando y no dejaba al azar. Entonces, Que, no había un ruido en esa sala Sí, cuando se estaba sí. contando. Ahora, pasa lo mismo acá, tú ves quizá, volviendo 50 años ahora actuales, la gente, los niños, ¿les gustan los relatos o prefieren estar con el computador? Eso es el fenómeno que te digo que pasa. ya. No, sí, entiendo lo que vas. A ver, uno como narrador, lo que te contaba es que yo me formé con la escuela argentina, ¿ya? Y esta escuela lo dice, nosotros trabajamos con el cuerpo y la voz, es solamente lenguaje corporal y vocal, ¿ya? Porque nosotros los narradores nos transformamos en un verdadero libro abierto, ¿ya? Y es un libro abierto que desde el amor uno conecta con el otro que escucha. O sea, si yo no tengo un público amoroso dispuesto a escuchar, tampoco el cuento del relato se sostiene. Claro. Entonces se genera un vínculo y una complicidad con aquel que está escuchando. Yeah. Y uno con los niños pequeños, producto de esta invasión de imágenes, yo siempre les hago una meditación antes y les digo, niños, porque ellos se sientan así todos apurados y que sí, todos quieren ver, ¿no? Y el que no me ve allá está así, claro. Porque yo le digo tranquilo, porque aquí no vamos a ver, aquí vamos a escuchar. Claro. Y les digo una frase que es muy simpática, que la fui descubriendo a medida que empecé a trabajar con chicos, que es, las palabras entran por los oídos, las trabajamos con la imaginación y las guardamos en el corazón. Y cuando están ya en el corazón, el cuento es tuyo y se lo puedes llevar a otra persona y contarlo a la persona que tú más quieras. Así interesante. Mira, vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece, María Fernanda? Y volvemos de inmediato. No se vaya. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Estamos de vuelta, amigos, en Poder Ciudadano del Sur, desde acá, Casino Dreams, Puerto Varas, con el gentil auspicio de doña Inés Restaurant, quienes nos patrocinan para llegar a ustedes. Y seguimos con María Fernanda Moleto, la cuentacuentos. Estábamos hablando de cómo llega a contar los cuentos infantiles a los chicos, cómo se posesionan de esto y cómo se empieza a desarrollar el arte de escuchar, lo que hoy día no se ve mucho en la actualidad. Todos quieren hablar y nadie se escucha. Pero aprendiendo un poco, María Fernanda, los chicos empiezan a desarrollar su campo motriz de audición y empiezan a participar en esto. ¿Y de ahí cómo te vas a los adultos? Esto es interesante porque esto tiene un potencial, o sea, en empresas donde todo el día te están maquinando para tener que cumplir las metas y el estrés, moverse, no sé para dónde, porque el planeta no va para ningún lado, pero moverse, rápido, todos tenemos que estrés. Sí. ¿Cómo se estresa? Una vez, por ejemplo, tuve una linda experiencia en Banmédica, acá en el sur, que justamente me invitaron a hacer una intervención en la oficina. Y todos los vendedores full, que sea teléfono, la adrenalina pura, las metas que cumplir y el día y el estrés, todo. Entonces llegamos con la persona que estaba a cargo de las ventas y les dijo: chicos, apaguen los teléfonos, desconecten todo porque les traigo 5 minutos de sorpresa.
Y en ese momento entro yo a la oficina, estaban la gente en sus cubículos, algunos se tuvieron que correr un poco y acomodar su silla. Nada, les conté 5 o 6 cuentos cortos, pero muy, muy, muy breves. Motivadores. Motivadores también. Yeah. Y quedaron todos así como que desconectados. Desconectados, sí. Es como cuando uno de repente va al cine a las 11 de la mañana y sale... Claro, a la 1 sí y no cacháis nada. Y no cacháis nada a la salida del cine. Sí. Claro, así quedaron ellos. Y fue una experiencia muy bonita. Y también una vez con el líder acá hicimos en una cena de premiación. Una vez terminó la comida, durante el café, yo pasé a contar cuentos también, todos que tenían que ver con la motivación de salir adelante, de avanzar y en el fondo buscar María hacer Fernanda, las cosas bien. tú trabajas con una socia, con Gabriela Pizarro. Sí. ¿Con ella tú trabajas en el escenario contando Con y ella, cuentan una parte tuya, sí, otra? sí. Con ella tenemos un proyecto que se llama Relatos de Nuestras Raíces. Ya. ¿Y ese es para adultos o para todos? Es para todos, es familiar. Es para todos, familiar. Sí, es familiar. Es un proyecto familiar en que lo sacamos con el fondo del libro. Oye, ¿y no hay ruidos de fondo, por ejemplo, si tú estás contando, ponte tú algo de la naturaleza, que se escuchen pajaritos de repente? Con Gabriela, o algo? sí. Con Gabriela, como son cuentos de la cultura huilliche, nosotros aprendimos a usar el cultrún, por ejemplo. Ya. Y lo tocan despacito, así, mientras una relata. Claro, sí, vamos acompañando el cuento, porque estos cuentos que están incorporados en Relatos de Nuestras Raíces fueron un regalo de Juan Pablo Huirimilla, que es poeta y escritor acá de la zona, y él nos conectó con los relatos que le contaba su abuela. Yeah. Y él nos contó la versión de su familia, porque no son leyendas en el fondo, son la visión que tiene el pueblo huilliche de la creación del mundo y cómo se manifiesta, digamos, esta cultura en el día de hoy. Y estos relatos nosotros son los que llevamos a las escuelas y conectando a la gente, porque hay que pensar primero que acá nosotros, claro, uno dice sur de Chile, Frutillar, Puerto Varas, Kuchen, colonos alemanes, pero hay que y yo vengo de familia de colonos, entonces, pero hay que preguntarse también desde qué había antes. O sea, está claro que todos somos visitas. Entonces, sí, todos somos visitas. Todos. O sea, tú llegaste hace 7 años, yo llegué hace 22. Sí. Bueno, los padres de acá también llegaron, los colonos también llegaron, pero los que estaban acá eran los huilliches, o sea, ellos llevan 10.000 años acá, fácil. Y bueno... Y ellos son los dueños de casa, entonces nosotros tenemos ellos son los dueños de casa, exactamente. Entonces nosotros se da un fenómeno bien bonito, porque nos han invitado a localidades y escuelas en que se enseña el mapudungún, porque se está recuperando, se está haciendo una recuperación de la cultura y da alegría ver que se está haciendo una recuperación muy importante. Y los chicos están muy interesados en eso. Los chicos están interesados y en algunas escuelas la gente ya ha perdido sus relatos, entonces nos han invitado, digamos, a ayudar y apoyar en la recuperación de estas historias. María Fernanda, nos quedan 4 minutos. Quería preguntarte, ¿por qué no amplían estos relatos a la historia? A ver, me explico. A nosotros nos cuentan, por ejemplo, estamos cerca del 18 de septiembre y nos cuentan que es una fecha heroica y es mentira, porque el 18 de septiembre fue otra cosa. O sea, sí, claro. Históricamente fue como que avalando al rey de España y acá se hacía algo en esa categoría y no de la independencia. Y lo mismo se habla del padre de la patria, Bernardo Higgins, tampoco es así, porque Bernardo Higgins tuvo que abdicar, porque si no también está siendo un poquito dictador y hay otros próceres. Entonces, como que
empezar a contar ese relato Sí. un poco de la historia, por sí. supuesto, y todo está en base a historiadores que En el fondo yo soy hablar un poquito sí, en el para fondo, que tengan una visión más, sí, más en el, amplia de... a ver, ¿cómo lo transmito en poco tiempo? Yo soy una convencida de que Chile, De que nos han mentido de la colonia. desde que la colonia no, a ver, yo soy una convencida de que Chile tiene muchas capas y son capas que una no reconoce a la otra, ¿ya? Depende del criterio del historiador, el que depende escribió, del el criterio, narrador, ya, en fin. depende Claro. de muchos criterios, pero así a nivel cultura, viéndolo desde el macro, nosotros no reconocemos las diferentes capas que tenemos, ¿ya? Y por lo mismo somos un país perdido en identidad, ¿ya? Exactamente. Mientras no nos conectemos, que esa es la invitación que tenemos nosotros, por eso se llama Relatos de Nuestras Raíces. Si no nos conectamos con nuestras propias raíces, nunca vamos a poder lograr esa identidad que estamos buscando y que la buscamos en lugares equivocados. Nosotros siempre estamos mirando el norte. La invitación que se hace con Relatos de Nuestras Raíces, y también es una invitación que se la escuché en un principio en mi diplomado de gestión cultural a Gabriel Matei, es conectarnos con nuestro sur y dar vuelta a la brújula. ¿Por qué partir mirando el norte? Cuando nosotros decimos en la vida perdió el norte, nosotros estamos en el sur y el lugar donde uno está es el lugar donde empieza el mundo, y con esas ganas de transmitir esa realidad Sí. es la que nosotros transmitimos en Relatos de Nuestras Raíces, y es la que estamos también súper orgullosas con Gabriela de poder llevar ahora al festival en Argentina, Palabra Mía, entre el 14 y el 18 de septiembre. 14 y 18, Sí, vas a estar allá en Buenos Aires. Vamos a estar allá en Buenos con Gabriela. Aires, sí, con Gabriela, invitadas a este festival, que es un festival que lleva más de 20 años en Argentina, y vamos como narradoras invitadas de la región de los lagos. Bien. Oye, qué bueno, trae imágenes para que después Sí, te invitemos a que nos converses cómo te fue, cómo fue la recepción Sí. de ustedes allá. Algo nuevo, me imagino, para ellos Sí, allá, porque es eso es lo otra novedoso, categoría. porque ir a Argentina a contar cuentos de Julio Cortázar no No, tiene no gracia, tiene sentido, no claro. tiene ningún sentido. No, pero Entonces, sí, ancestrales Sí. y del pueblo huilliche, Sí, en sí. fin. Bueno, te quiero dar las gracias por haber venido. No, gracias a ti por la invitación. Es muy entretenido, Hola. estuvo la conversación, y amigos, los dejo invitados para la próxima semana con otro tema cultural, político, que se venga de actualidad. Que estén muy bien. Poder Ciudadano del Sur, hasta la próxima semana. Ana, Miguel, María, Noela, Mon, Luna, Prisca, Mon, Carlos, es la revancha de esta